día con todos. Como diría Matías, con los contertulios de siempre. Hemos estado ausentes por un tiempo, Javier y yo, por diferentes motivos, pero estamos acá. Javi, buen día con todos. Hola, Eh, ¿qué tal? los anuncios parroquiales. Javi, ¿algún anuncio distinto? Pues creo que hay dos anuncios. Voy a hacer tres anuncios para mí importantes. El primer anuncio importante es recordarle a las personas que nos siguen que vamos a iniciar el DIGE el 11 de junio. La semana que viene, si entiendo, es el miércoles, no la semana que viene, la otra de arriba, el 20, 21. Es la semana del 20, sí, justo el 21 creo que es Sí, la miércoles. semana del 20, creo que martes 21, vamos a hacer otro webinar de calentamiento de promoción del diplomado para todas las personas pues, que tengan interés. Vamos a estar enviando por LinkedIn y a través del sistema de comunicación de la universidad con las personas que se han inscrito o que han preguntado, manifestado interés, la invitación para ese webinar o esa breve charla para que puedan preguntar y pues lo mismo de siempre, apelo a nuestros queridos exalumnos para que nos acompañen y se expongan a decir mentiras. No, a contar su experiencia. Entonces ese es el primer anuncio. Ha habido mucho interés de distintas partes. Seguimos recibiendo contactos de México, de España, de Portugal, de Costa Rica, de Colombia, Perú, y así vamos, ¿ya? Espero que logremos un contingente bastante diverso, a pesar de que esa palabra no me gusta mucho. Eh, entonces, bueno, exacto. El segundo aviso parroquial es tal vez presentarles un desafío que es, me leí el comentario y la evaluación que hace Roger Martin. Roger Martin, para que tengan contexto, yo considero que es un individuo extremadamente inteligente, o sea, está muy por encima de la media. Es un consultor, trabajó con Michael Porter en su compañía en algún momento y después se dedicó a hacer consultoría de estrategia y en este momento creo que es el presidente de una universidad o una escuela de negocios en Canadá. Roger Martin escribió un libro con Alan Lafley, con A.G. Lafley, que fue CEO de Procter. Ambos trabajaron juntos. Roger Martin fue consultor de Lafley antes y después de ser CEO de la empresa, es decir, antes cuando estaba manejando la parte del negocio se llamaba Beauty Care y ahí Lafley estaba encargado de la parte estratégica y del marketing de la unidad de negocio. Hicieron varias cosas desde el punto de vista de definir estrategias para ese negocio y fue muy exitoso, ¿sí? Pero se tardaron años en ir destilando qué hacer y cómo, qué preguntas hacerse y cómo resolver eso. Eh, Y con esos éxitos, pues después Lafley fue nominado y designado como CEO de la compañía. Durante, voy a decir así, su reinado le fue muy bien. Y Roger Martin, pues obviamente tenía manos en la masa apoyando ese trabajo. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Que Roger Martin hizo una evaluación o dio su opinión acerca del libro La Meta y está publicado en LinkedIn. Y o si quieren, yo les mando el PDF. Eh, y le pareció que el libro sí era entretenido, pero que se quedaba corto en muchas cosas. Eh, y otra de las cosas que dice es que pues él escribió acerca de conceptos que ya eran conocidos, ¿no? Así se los dejo de ese tamaño. Yo volví a leer el artículo y estoy encontrando qué es lo que me molesta. ¿Sí? Entonces los invito a que lo lean y lo discutimos la próxima semana como para argumentar, puede ser un tema interesante
¿Qué es lo que le faltó a Martin o en qué tiene razón? Hay cosas en las que tiene absoluta razón, más allá de la parte literaria y la historia y qué sé yo, y el viaje del héroe que dice que está muy bien presentado. Me interesa es el cuerpo duro de hasta dónde entendió Martin. Claro, estoy seguro que se leyó la meta y no, nada más. Entonces se le pasaron varios autogoles por no conocer más de en qué anda teoría de restricción, ¿ya? O qué más hizo él y aparte el libro. Entonces, pero creo que es un tema súper interesante. Entonces, los invito a eso. Si quieren, yo les mando el PDF, lo bajé porque lo he leído más de una vez. Y el tercer aviso parroquial, que a mí me parece también muy interesante, es comentarles que recientemente se hizo una publicación, obviamente un press release, es decir, una publicidad de noticias en Japón. Nuestro equipo de Japón estuvo trabajando con Panasonic y con un instituto científico que trabajan en el desarrollo de toda la lógica y el entendimiento de cómo utilizar las células madre. Si no sabes qué son las células madre, son células que todo el mundo tiene, son pluripotenciales, es decir, uno las puede estimular y se pueden convertir en cualquier tipo de célula que uno tenga en el, es como decir, la célula primordial no diferenciada. Y, y estos manes estaban pensando, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar la aplicación de una técnica que recientemente se desarrolló, que es la siguiente? Una persona con cáncer le sacan las células madre, las estimulan para convertirse en lo que se llama linfocitos T. Los linfocitos T quiere decir que pasan por el timo, ¿sí? Por la tiroides, y ahí se activan y se convierten en defensores y atacan tumores y eso. Eso obviamente estoy hablando desde mi vieja escuela cuando trabajaba en bioquímica y todas estas cosas. Eh, entonces lo interesante es que como la célula es autógena, es decir, del mismo individuo, no es rechazada, no necesita bloqueos de autoinmunidad cuando se hacen trasplantes, cuando se hacen tratamientos de células que vienen de otra parte. Y se estimuló para que fuesen células T dirigidas, entrenadas contra el tumor, ¿ya? Y entonces, ahí en YouTube creo que hay un video donde aparece un escaneo, una tomografía axial completa del individuo lleno de metástasis. Después que le inyectaron digamos, las células ahí estimuladas, como digamos que se clonaron una serie de soldados súper aguerridos y poco de SEALs, ¿no? De estos testis que no matan a nadie. Y entonces después se lo inyectaron en no sé cuántas dosis y después le hacen otro escaneo. Y estoy hablando a las semanas o a los meses, no me acuerdo la escala, pero dentro de un año. Y está absolutamente limpio. No tiene ni una traza ni un tumor. Entonces es una cosa así que uno dice, ¿qué? O sea, parece que hubieran hecho una cosa mentira. Todo esto es el background. El trabajo que hizo este instituto en Japón está dirigido por un premio Nobel japonés que trabajó y desarrolló la lógica esta de las células madre. Trabajó con nuestro equipo de Japón y con Panasonic aportando plata y algunas otras cosas, me imagino, para desarrollar un concepto, entiéndase bien, un concepto que es un aparato, una tecnología que permita sacar la célula, purificarla, estimularla y tener una gran cantidad de estas células de la misma persona en un tiempo muy corto y muy barato, porque hoy en día cuesta millones de dólares hacerlo para una persona, ¿ya? Y entonces esto que acaba de desarrollarse como concepto, se utilizó toda la metodología de innovación de teoría de restricciones para llegar a qué tiene que ser este aparato y cómo tiene que ser y qué elementos tiene que tener. Entonces, ese era el press release. Obviamente me llegó al corazoncito porque es la aplicación de las herramientas de él y todo eso para una cosa que es totalmente fuera del estándar. Entonces, ese era como el tercer anuncio parroquial. Si lo ven por ahí, van a ver la noticia y van a hablar, se llama, ya no me acuerdo, le pusieron un nombre como simpático, parece una cosa así como de Lego, ¿no? Pero es precisamente eso. Eso era lo que tenía como para compartir así de curiosidades, anécdotas internacionales.
O sea, Estábamos con Daniel, que iba a hacer una propuesta, no sé, Dani. Sí, adelante, Daniel. Perdón que me tomé un rato importante, pero pensé que era como entretenido Sí, compartir eso. interesantísimo. antes, Interesantísimo. De hecho, mi tema parece Ya muy va que básico. George parece que, sí, un que- comentario antes sí, de lo porfa. que dice Javier, que es un tipo extremadamente inteligente, este hombre o sea, el tipo está a nuestra altura. No sé, tengo mis dudas ahora. Por lo menos de ego, estoy seguro que está jodido. Está más abajo. Sí, estamos. Está bien. Adelante, Daniel. Adelante, Dani. Bueno, Porfa, porfa. sí, en realidad esto le estabas comentando que había surgido una pregunta en una presentación sobre, bueno, cuando estábamos hablando de los sistemas y cuáles eran las metas de los sistemas, surgió el tema de la meta de una intendencia o de un intendente más que nada. ¿Cómo hacer para administrar y cuál serían, digamos, el objetivo y cuáles serían las condiciones necesarias para llegar a ese objetivo y las acciones que nos quedaban, o sea, mantener los costos y entregar bienes y servicios, que serían las dos condiciones que tendría que cumplir un buen intendente? Por un lado, nos aparecía que para mantener los costos deberíamos bajar los impuestos, y por el otro lado, si queríamos tener buenos servicios eh, y bienes de la comunidad, deberíamos subir los impuestos. Y bueno, yo creo, en realidad nos quedaba así la nube, ¿no? Eh, no sé qué opinan. Para mí, el supuesto equivocado es que debemos subir los impuestos, y además porque nos conviene. El supuesto equivocado es que no es necesario subir los impuestos para mejorar los bienes y servicios. Así que quería que charlemos de eso, a ver si estoy equivocado. Sí, o sea, mi primera reacción, y voy a decir por qué mi reacción. Primero, porque pues, estoy siguiendo muy de cerca lo que pasa en tu país, eh, que además es con mi presidente, entiéndase bien. En su país, pues está Bruno también. Entonces, creo que uno de los desafíos es realmente cuando uno habla de la meta y empieza a tirar impuestos ahí, o sea, claramente hay un tema profundo que tiene que ver con la filosofía que explica hasta dónde llega el ente público, ¿sí? El Estado, o sea, qué funciones debe cumplir, pero eso es una cuestión filosófica que toma años y si no, por decirlo siglos, cambiar ese modelo. Eh, pero pensando que partimos de la realidad como está y como está el sistema. Entonces, ¿qué hacer de manera, la cual debe ser la dirección de la solución si un intendente que está llegando quiere realmente hacer algo bien hecho y bueno para pues, la comunidad que tiene a su cargo, es decir, a la cual sirve? Esa es la primera cosa que yo diría. Si tiene que servir, pues para mí tiene que empezar a ver cuáles son los supuestos que tiene de lado y lado, ¿sí? Por una parte, para poder prestar servicio y cumplir con las obligaciones para que lo votaron, pues tiene que tener presupuesto, digamos. Y por otra parte, para ayudar a que las personas mantengan un estándar de vida adecuado, debe no cobrar impuestos, debe reducir o usar menos impuestos, por decirlo de alguna manera, o debe tener menos. Entonces, creo que la nube para mí es suficientemente buena para empezar a explorar supuestos. O sea, creo que muchas veces la bondad de la nube es esa, es plantearse una contradicción que te obligue a pensar qué hacer diferente, ¿ya? En ese sentido, salirse de la caja no es necesariamente porque uno lo tenga absolutamente claro o la nube tiene que estar perfecta. Cada vez me admiro más de él precisamente por eso. Inclusive una nube good enough, ya uno empieza a darle a los engranajes y, mano, las cosas que salen de ahí son, uno dice, no puede ser tan simple, uno dice, pero qué pendejo, porque no pensé esto antes. ¿No? Entonces, esa es como mi primera reacción.
Y ahí ya viene la discusión, obviamente, de qué poder o qué facultades tiene el intendente, si lo acompaña o no el equipo al que le reporta, digamos, en la administración de la intendencia, porque asumo, no sé si es un ente político o ejecutivo, a eso me refiero. Porque si es el gobernador, como yo me lo imagino, si es el gobernador, es el tipo que tiene que lidiar con la legislación de la provincia, y le pasa lo mismo que al presidente, que tiene que joderse ahí con el Congreso y persuadirlo de que le aprueben cosas, ¿ya? Hasta donde le llegue la facultad ejecutiva. Pero si es un tipo mucho más del área ejecutiva, digamos, que ya está circunscrito a lo que la provincia tiene o la ciudad tiene, y ese es el presupuesto, y ahora vaya y haga algo con eso, pues las leyes y las normativas estatales son lo que lo va a limitar, pero creo que siempre hay creatividad. Y el ejemplo que me viene a la cabeza es lo que logró hacer, por ejemplo, Kristen Cox en Utah. Y además que ahora hay esa misma lógica está en Dakota del Norte. Entonces, dentro de las limitaciones que existe, es decir, existía un presupuesto, ella nunca fue a pelear por más presupuesto. Lo que hizo fue, listo, como yo soy la directora de operaciones y de control de presupuesto, pues vamos a ponernos de acuerdo en qué se va a usar la plata y cómo se va a usar dentro de la normativa legal existente. Esas son como las ideas. Ahí, y a partir de ahí creo que mucho tiene que ver con lo que realmente quiera hacer el intendente, que pasa por persuadir a la gente que tiene al lado. O sea, tiene que ser una persona con algún grado de carisma y una alta habilidad de comunicación y de generar entusiasmo en la gente, porque en la cosa pública yo he visto que la gente se vuelve cínica muy rápido, porque dicen, nada, esto, o sea, lo que tienen es un trabajo y están ahí, voy a decir cómodos, pero no es cómodo. Mano, la vida está muy jodida como para yo pensar en cambiar mi situación por animarme a protestar o a tratar de hacer algo diferente. O sea, ahí esa lógica entra en la nube de frate entre la satisfacción y la seguridad. Esas son como las ideas. Ya ahora sí me cayó. Jordi, tú levantaste la mano. Bueno, hay dos, o bueno, hay múltiples aristas para uno enfrentar un problema de estos, que además es absolutamente común. Entonces, la primera pregunta que estaba pasándome por la cabeza es algo de magnitud. El sentido es que, al igual que en las empresas privadas, la demanda en sí misma es mucho mayor que la que puede atender con los recursos, ¿sí? Con los recursos que tiene, lo que por definición infiere que es un sistema restringido. ¿Mm? Entonces, en ese orden, me estaba cuestionando de que un supuesto que se hace alrededor del tema es que hay que mantener los programas existentes. Quizás porque son buenos, porque son sociales, porque son de interés del político de turno, porque, bueno, porque es, porque es, porque es. Pero en el fondo, comparablemente con lo que se hace en la industria privada o en el sector privado, es que lo que usted menos tiene es más presupuesto. O sea, usted tiene un presupuesto y como decía Javier, Kristen en el estado de Utah hizo un trabajo excepcional en términos de algo que me parece a mí es esencial en esa dirección, y es que cada dólar o cada peso o cada moneda se invierta adecuadamente, y en alguna ocasión la escuché decir, en los programas que se definieron como prioritarios. Eso lo que quiere decir es tener que decir que no a muchos programas, lo mismo que en la innovación. Entonces,
porque pues sí, todos queremos más, pero la forma de tener más en términos de los gobiernos, pues obviamente es más impuestos, ¿sí? O la alternativa es gaste menos. Y ese gaste menos es una ecuación muy poco explorada, porque además se infiere que lo que se está gastando hoy en día no es suficiente. O sea, que de partida no tenemos la plata para seguir haciendo nuevos programas. Entonces, la salida más común es generemos más impuestos. Lo que para mi gusto acaba de desbalancear esa ecuación, porque el impuesto, como su nombre lo dice, es impuesto. O sea, a nadie le gusta ir a pagarlo, ¿ya? Y creo que la razón de la aversión de no ir a pagarlo es porque la mayoría de las personas entienden que el uso y destino de esos dineros en general no son los más ortodoxos o adecuados, ¿sí? Creo que nadie pelea con un objetivo social. Creo que todo el mundo entiende que si el país necesita darle la mano, un ejemplo ahora que está muy de moda, el tema de las pensiones, ¿sí? Adultos mayores sin pensión, uno dice como eso no tiene mayor sentido por gente que le dio sus años productivos a un país y ahora están eh, viéndose a gatas para poder conseguir el que comer. Entonces, pero veo uno una cantidad de otras cosas, ¿sí? Y esto me imagino que a nivel de provincia, pues es el mismo problema, pero en una dimensión más pequeña que un gobernador y que demás. Entonces, eso es lo que se me ocurre sugerir de supuestos a atacar, porque es que sin meterle a la ecuación el tema de la corrupción, porque eso No. es peor, porque eso es la plata no solo mal utilizada, sino bien gastada en otro sitio, ¿sí? En otros intereses, ¿ya? Sí. Entonces, un poco en esa dirección de la demanda por los recursos, por lejos sobrepasa la capacidad que se tiene. Entonces, eso hace pensar que un camino prometedor, ¿sí? O la dirección de solución prometedora, una de ellas, sería escoger muy bien los programas que a juicio de la comunidad sean los programas eh, de mayor, ¿qué será? Necesidad de mayor valor, que es difícil de definirlo, ¿no? O sea, ¿cómo define uno eso? Si uno hace una encuesta, le salen 5.000 puntos. Sí, 5.000 cosas por hacer, digo yo, más quizás. Eh, pero no sé, para arrancar a tratar de crear una conversación en torno a esto, ¿sí? Ujú. Hola, pidiendo la palabra. Pues puede pedir lo que quiera, Ah, bueno. a No, que se la demos a simplemente, otra cosa. simple- simplemente unos minutos. Una de las cosas que uno aprende de conteos es tratar de ver el sistema como un todo, ¿no? Entonces aquí estamos partiendo de un impuesto que se supone que ya hay una disponibilidad. Entonces, vamos a verlo hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante, vamos al supuesto. Vamos por reducción al absurdo. Vamos a suponer que podemos subir los impuestos indefinidamente. Si subimos los impuestos indefinidamente, sencillamente no vamos a tener empresas porque estaríamos subiendo entre ellos los impuestos sobre el beneficio. Las empresas dejan de ser rentables y no tendremos empresas. Si no hay empresas, no hay ingresos para el Estado. Bien, o sea, no hay impuesto que se pueda recaudar. Hay una alta tasa de impuestos, pero hay muy bajo nivel de ingreso fiscal. Adicionalmente, tampoco habría
empleo, o sea que esa sociedad no generaría riqueza si el empleo, si la tasa de impuestos se sube excesivamente. Por supuesto que si vamos al otro extremo y bajamos el impuesto hasta cero, el Estado no tiene ingresos, la, la utilidad neta de las empresas podría ser mayor hasta cierto punto, porque resulta que el Estado con los impuestos mantiene una infraestructura que hace factible que el sistema productivo produzca. ¿Bien? Entonces, ese tampoco parece ser la vía. En el otro sentido, cuando estamos hablando de impuestos y se supone que previamente hubo unos, una base sobre la cual crear ese impuesto, es el proceso de generar riqueza. Entonces, es una de las cosas de las cuales la primera cosa que debería preguntarse es cómo generar más riqueza para que de esa riqueza pueda haber una mayor participación del Estado. Y generar más riqueza nuevamente pasa, bien, por, por supuesto, por los niveles de impuestos. O sea, la riqueza se genera si se produce más. Bien, si como pasa en España, la tasa de impuestos a los autónomos, desde los autónomos hacia arriba, es demasiado elevada y eso desincentiva cualquier emprendimiento, es una sociedad que a la larga va a tener menos empresas, va a tener menos empleo y va a tener menos ingresos fiscales. Entonces, hay que tratar, no se puede aumentar mucho los empleos, los impuestos porque terminas no generando riqueza, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hace para generar más riqueza? Ya vimos que no se puede llevar el impuesto a cero, pero sí es muy importante que el Estado se plantee, antes de plantearse el problema de que si subo o bajo el impuesto y qué hacerlo con los ingresos y cuál es el orden de prioridad de los proyectos, de las aplicaciones, de la disponibilidad fiscal. La primera pregunta que tiene que hacerse el Estado es cómo genero más riqueza. Y generar más riqueza es aumentando la producción. Y aumentar la producción es para tener también más empleo. Bien, ¿y cómo hago para eso? Bueno, para eso, simplemente cuando yo aumento la producción, estoy viendo aquí las noticas que tomé, eso se hace porque hay necesidades y eso genera mayor producción, porque la producción está dirigida a satisfacer necesidades, ¿no? En la medida que produzco más, aumenta el consumo porque las necesidades siempre estarán muy por encima de nuestras capacidades de producción, ¿de acuerdo? Ahora, para que la riqueza se genere producción y empleo, entonces vamos nuevamente a la parte de emprendimiento. Y el emprendimiento es algo que es consustancial con el humano, ¿bien? Pero también es con el humano consustancial un sentimiento de ver mal que otro esté mejor que uno. Entonces los trabajadores, eh, vamos a otro nivel. Marx entonces unifica a los trabajadores diciendo, proletarios del mundo unidos porque el trabajador está explotado, porque se supone que cuando está pagando, que el valor es creado por el trabajo, bien, y que cuando está pagando un sueldo está pagando menos de la riqueza que creó el trabajador, pero resulta que si la empresa fuera solamente de los trabajadores, pues todo se iría en sueldos y tampoco habría beneficio, por lo tanto la empresa desaparecería. O sea que es un problema de equilibrio. Hay un problema de equilibrio en el mercado de trabajo con los sueldos y en relación a los beneficios y hay otro problema de equilibrio en la gestión fiscal. Pero por encima de todo eso está la necesidad de crear riqueza para asegurar el crecimiento del bienestar, para asegurar los ingresos fiscales, para asegurar beneficios, que es lo que hace que las empresas se mantengan operativas, para asegurar el empleo. Bien, entonces ese es el gran problema que tiene que enfrentar quien maneje la cosa pública, ¿no?
y no solamente el problema de que subo o bajo impuestos, porque eso es una visión muy estrecha de un problema que es mucho más complejo que eso. Bueno, eso era lo que quería comentar sobre el tema. He terminado. Bueno, yo quería Más hacer comentarios. eh, un comentario que es mucho más operativo y es la eficiencia de ese gasto, ¿no es cierto? Que mucha gente... Y hay un ejemplo de, casualmente, esta intendencia, que para, por ejemplo, era bastante obvio, pero para renovar el carnet de conducir, resulta que el lead time que tenía eso eran como 5 o 6 horas. Bueno, analizando y utilizando la teoría de restricción en la parte de operaciones, se llegó a que en 30 minutos se podía atender a la Ujú. gente. Y previamente lo que se estaba diciendo era que no, necesitábamos más gente, tomar más gente, lo que significaba que iban a tener que subir los impuestos. Bueno, a eso me refiero, que no hay una relación entre subir los impuestos y mejorar, digamos, la eficiencia del gasto, porque, digamos, las operaciones dentro de las intendencias o del Estado no, digamos, tienen como mucha burocracia. A eso me refería con cómo ser un buen intendente y tratar de usar, digamos, mejorar el lead time, las cuatro, digamos, los cuatro principios del flujo, en el Estado también. Eso es un poco mi reflexión, ¿no? Que independientemente hasta podría llegar a bajar los impuestos en algún punto, digamos, si los impuestos están dados, si el valor está dado, bueno, ¿qué hacemos con todo este dinero? ¿Cómo hacemos para que sea lo más eficiente posible? A eso me refería con la idea esta de aplicar operaciones. Sí, si uno mira el trabajo de Kristen en Utah, lo que queda claro era que durante los primeros 4 años del proyecto que se hizo con ellos, la meta era un 30% de incremento en la productividad del presupuesto. Es decir, cuando uno graficaba el crecimiento de la población y las necesidades y el crecimiento del presupuesto, pues obviamente no, ya empiezan a abrirse, ¿sí? La población crece más rápido y las necesidades que el ingreso fiscal. Entonces la lógica era para reducir esa brecha y mantener un cierto grado de calidad de vida, era como hacemos para ser más productivos por cada peso o dólar de impuestos que se recibe. Entonces la medida que se implantó para medir el impacto y las decisiones de cómo decidir a dónde ir a mejorar cosas era throughput dividido por gasto operacional multiplicado por throughput. No me acuerdo si era dividido qué, por calidad. O sea, porque tú puedes mantener digamos, el throughput, pero mejorar la calidad de manera significativa y eso mejora también el estándar de vida y contribuye a una mejor utilización del recurso. ¿Ya? Entonces, aplicar los principios de flujo, la solución operativa de TOC en cualquier servicio que sea renovaciones de licencia, o sea, todo lo que sea documentación, algún producto, un servicio, algo que tienes que tener, claramente resulta en una mejoría. Hasta el punto, por ejemplo, en Utah es lo mismo, el departamento de vehículos y de generación de licencia, que ya la licencia es el carnet de identificación que tienen las personas, ¿sí? No solamente la licencia, sino que además es el RUT o la cédula, digamos, de identificación. Igual se demoran 4 o 5 horas ahí toda una mañana y tenía que hacer múltiples cosas antes de poder ir a sacársela por primera vez o a renovar. Y después era cuestión del tiempo de espera máximo, era como 20 minutos. O sea, la regla entendía dónde estaba la restricción, trabajar full kit y todas estas cosas. Y así lo hicieron con múltiples otras áreas de los servicios fundamentales que presta el Estado. O sea, sin ir a cambiar la estructura filosófica, más, menos Estado, más, menos impuestos, no, déjelo así. Y obviamente tratando de que la tasa de incremento de impuestos no tuviera que ser cambiada, sino que más o menos mantenerse con lo mismo. Entonces,
es una primera salida elegante, digo yo, para que las personas tengan mejor servicio, más servicio, por lo que se supone que ya están pagando. Sí, de hecho, la cantidad de oportunidades de cambiar esos flujos en términos de los procesos que tienen que incurrir, hay un freno de mano, en el sentido de que eso va a conducir quizás a temas de un estado o de una gobernabilidad de menos gente, ¿sí? Lo mismo que en las empresas, o sea, la automatización ¿a dónde quiere llevarse? Menos gente, menos mano de obra, ¿sí? Pero el número de unidades o piezas producidas quizá es mayor o más estable o demás. Pero ese creo yo que es una de las razones, si no la principal, por la cual ese camino no es tan transitado en términos de gobernaciones y demás, porque se presume que el Estado debe ser burocrático por naturaleza para atender, por un lado, las necesidades de trabajo que hay y por otro lado, para hacer lo que hay que hacer sin pensar en que eso se puede hacer con menos recursos, mano de obra y más procesos administrativos automatizados, digamos, no porque las máquinas sean la preferencia mía, sino que eso es una realidad que, sobre todo hoy en día, no se puede dejar de hacer o que la gente ande haciendo filas en el ejemplo que ponían de 4 o 5 horas para sacar un pase, cuando todo eso se puede hacer en línea y lo único que hay que ir a reclamar en vivo es el pase mismo, ya eso. En fin, solo a título de un ejemplo de que el supuesto de que el Estado tiene que no hay forma de, sin seguirse gastando lo que hoy se gasta, pueda producir más resultados. Que si lo miramos en entre líneas es lo mismo que pasa en las empresas. O sea, con los recursos que tenemos, podemos lograr más cosas y en general esa respuesta es que sí, porque pues los recursos están siendo administrados o utilizados de una forma que no están alineados realmente con el objetivo general u holístico que ese sistema debería tener. Entonces, de atrás para adelante, el objetivo o la meta, y me devuelvo y digo, ok, ¿cuáles de estas cosas son absolutamente necesarias? Estas, ¿cómo nos volvemos verdaderamente, ¿cómo decirlo?, eficientes en el uso de esos recursos? O sea, cada dólar de impuestos que invirtamos, porque hay que verlos como la inversión, tiene que tener un rédito. A veces esa ecuación creo que no está muy clara, o mejor dicho, o el resultado de esa ecuación es lo que venimos hablando. No solo no es suficiente, sino deme más porque es que necesito ahora los otros programas que no se han arrancado porque la plata ya se acabó. ¿Puedo Lo que pasa es que, escuchar? Ahora, hola, hola. No, yo no, quería hacer un Daniel, por comentario, favor. Sí, gracias. perdón. Yo quería hacer un comentario con respecto a lo que acaba de decir Jorge, y es que lo que yo percibo es que, pues, a nivel del Estado, creo que sigue reinando mucho un supuesto, y es que pues, hay un supuesto que reina mucho, y es que el sector público puede hacer mejor las cosas en ciertos ámbitos que el sector privado, con lo cual pues yo no estoy de acuerdo, pero creo que ese supuesto sigue reinando mucho, pues como a ese nivel. Y por otro lado, para mí el Estado no tiene mayores incentivos para mejorar su productividad, por decirlo de alguna forma, mientras que en el sector privado sí. Entonces, pues yo en el sector privado, como en última lo que quiero es ganar plata, busco la mejor forma de hacer las cosas. En el Estado, no. Entonces, si necesito prestar más servicios, pues
cobro más impuestos y de pronto no me enfoco tanto en cómo mejoro lo que estoy haciendo hoy. Esa es pues como mi visión al respecto. Pero te hago una pregunta, pues, Daniel. En una corporación gigante, ya de esas que tienen 100.000 empleados, 200.000 empleados, tienen cantidad de vicepresidencia y demás, ¿sí? ¿Cuántos empleados tenía Procter Gamble en tu época, Javier? Eh, Creo que el número era alrededor de 100.000. Por ahí. Y no pasaba que tú veías que habían en las capas intermedias personas que su principal preocupación era su propia carrera profesional y no le podía importar menos otra cosa porque en realidad uno está tiene una sensación de que haga o no haga no hace ninguna diferencia casi. O sea, lo único que le importa es cómo avanza en su carrera profesional. O sea, está desconectado Eh, su objetivo personal con el objetivo de la empresa. más aún, yo creo que eso es correcto, reforzando esa idea, el paradigma, voy a decir, de gestión de recursos de Procter era que la competencia interna es el mejor mecanismo para asegurar los mejores desempeños. ¿Ya? Entonces, con la evaluación de desempeño, todo el mundo queda rankeado como uno, dos o tres. Y los tres van siendo sacados del sistema Ujú. con una cierta periodicidad. Y quién hace la evaluación de desempeño? El jefe Los, inmediato. los que están, Entonces, si uno exacto. es político y es un lobby feroz, entonces siempre logra la calificación 1 o 2 y va escalando, lo cual tiene poco que ver con los intereses reales de la empresa. Entonces, ¿cuál es mi punto aquí? Que no solamente es sector público o privado, sino que es el tamaño de la organización y cómo, o sea, hasta qué punto los que están tomando las decisiones tienen desconectados sus objetivos personales con los objetivos de la empresa. Y esto se llama, en finanzas, es un conflicto súper, súper conocido y estudiado, que es lo que se llama la relación de agencia, la agencia-agente, el conflicto de interés entre el agente y el mandante, donde, por ejemplo, en estas empresas gigantes, a los gerentes les interesa más tener oficinas bonitas, remodeladas recién y auto último modelo. Y el directorio dice, vamos a tolerar esto para mantener a esta gente contenta, pero podríamos bajar esos estándares, no pasa nada y tenemos gente en el mercado que está dispuesta a trabajar para nosotros haciendo el mismo trabajo bueno, pero, pero entonces ese conflicto de interés genera una ineficiencia que le cuesta a los accionistas y a la larga le cuesta a todo el mundo. Pues. Cuando le cuesta a alguien, le cuesta a todo el mundo. Entonces, hay un par de bienes públicos que solamente se lo encargaría el Estado y no lo encargaría el sector privado, que son la administración de justicia y el orden público. Pero cuando veo otras cosas que han mencionado aquí, veo que se metieron en Honduras. ¿Eh? Mm. Este video no lo pueden censurar por las cosas que voy a decir yo ahora. O sea, asume tu responsabilidad, Fish. Exactamente. Está perfecto. Yo creo que hay eh, un freno humano, de acuerdo con Jorge, pero el freno humano es la ansiedad de poder. Mantener un poder para mantener una fuente de ingresos que no depende de qué tan bueno soy yo entregando valor, sino de qué tanto poder he acumulado para no perder mi posición de poder y seguir cobrando unos sueldos. Aquí en Chile son millonarios, o sea, la clase política es la mejor pagada del mundo. O sea, los desafíos que busquen mejores sueldos que los senadores y los diputados de Chile. Creo que ni siquiera en Estados Unidos ganan más que acá, ni siquiera. Entonces, eh, para justificarse,
lanzan una montaña de confusiones que después se convierten en leyes que justifican muchas horas de discusión en sala de leyes que yo creo que nuestro grupo resuelve en 15 minutos. Pero no, se la pasan meses discutiendo estupideces, además ideológicamente cargadas. Entonces, todo lo que tiene que ver con servicios sociales de asistencia a la gente, eso puede hacerlo el sector privado 1000 veces mejor. De hecho, hay muchas fundaciones donde hay gente que está dispuesta incluso a sacrificar patrimonio, pagando todos los impuestos que haya que pagar y sujetándose a todas las reglas que le impone el Estado para que funcione su fundación sin fines de lucro y dan un servicio mucho mejor que los servicios que da el Estado en esas materias, educación, asistenciales, sanitario, lo que sea, alimentación. Hay, hay fundaciones que funcionan mucho mejor. Hay un youtuber que se llama MrBeast, que es el youtuber con mayor, o sea, el youtuber individual con más suscriptores de YouTube. ¿Saben cuántos suscriptores tiene? Más de 50 millones. Ahora hay 1000 millones de navegantes en internet, creo yo, pero, o más, 2000 o 3000. Pero 50 millones es bastante. Bueno, entonces el MrBeast hizo en África algo que las Naciones Unidas lleva años discutiendo que hay que hacer. Y él lo hizo en 3 meses. Y lo han atacado, güey. Lo han atacado. ¿Por qué lo atacan? Porque es una amenaza existencial. Es demostrar hasta qué punto son los zopencos que lo único que les importa es llenarse los bolsillos a costa de, bueno, el bienestar de gente. Entonces en África, este MrBeast hizo como 100 pozos de agua con un presupuesto limitado que tiene él, bueno, a millones de dólares, pero no cientos o miles de millones de dólares como maneja la ONU, y resolvió el problema del agua en como 3 países. Y la ONU, todo enojado, dice, no, pero es que entonces empiezan a inventar historias. Y que tiene fines de lucro, ojalá tenga fines de lucro. Pero es que MrBeast además tiene la filosofía de que él dice que él quiere irse a la tumba sin un peso. O sea, todo lo que él va generando lo va convirtiendo en algo. Es un entretenedor. Lo que pasa es que la industria del entretenimiento mueve billones de dólares. Pero un entretenedor que tiene, además, entretiene haciendo cosas que son muy útiles para mucha gente. Entonces ahí tiene un ejemplo de alguien que en el sector privado, que no tiene ninguna subvención, de hecho lo tratan de atacar, levanta muchísima plata y que le da servicio a un montón de gente que el beneficiado no paga, sino que consigue la plata de otro lado. Sí, sí, pero es que es un negocio, porque hace este video que es entretenido, no sé qué, lo ven millones y millones y millones de personas y YouTube le da un montón de plata por eso. ¿Y dónde está el problema? Haga usted lo mismo. Si, si le parece que es buena idea, haga lo mismo. Se metieron en Honduras, muchachos, porque aquí estamos conversando de la crisis moral. Porque dice Daniel, eh, sí, de bueno. Supongo que haber iniciado. ¿Cómo hacemos para aplicar teoría de restricciones para que los impuestos sean mejor utilizados? Tienes que elegir bien, y ustedes eligieron bien esta vez. Y anda a mirar las cosas que están pasando y cómo la atacan a la Sandra. No tengo que seguir diciendo ni apellido ni nada, ya sabe de qué estoy hablando. Pero aquí la destapa un, un fraude por día. Son En productivas realidad yo me las mujeres. me refería a una comunidad bien chiquita
y bueno, después se empieza a ampliar, ¿no? Porque Es en que realidad con Daniel la está comunidad, considerando a ver si se lanza para intendente o no. Lee la rebelión de Atlas. sí, Lee la rebelión de Atlas y mira sí. lo que pasa en el Gulch. ¿Cómo que decía The eso Gulch. en...? Sí, pero eso en inglés. En español no me acuerdo cómo le decían. El acantilado era. Mm. No, no me acuerdo. Pero, Digamos que el acantilado. pero ¿cómo funcionaba esa sociedad? Ahora, eso es llevado al otro extremo, donde Ayn Rand tiene su Se la filosofía fuma. objetivista y todo, Se la fuma. pero he llevado al otro extremo, pero no digo que sea un extremo malo. Pues uno, Ujú. cuando uno dice es que esto es extremo, ¿eso es sinónimo de malo? Si es extremadamente honesto, no es malo. Es que tú eres muy extremo, muchas gracias. ¿En qué? ¿Extremadamente bueno? Bien, gracias. Sí, yo soy muy extremo. Yo soy intransigente. Sí, el concepto que trataba de, de que traté, digamos, que discutamos era cómo se usaba los impuestos dentro de una comunidad que puede ser una intendencia. Y si realmente era eficiente esa forma de administrar, porque muchas veces lo que pasa es que todo ese dinero que se recauda se pierde, independientemente de la corrupción. Se pierde en, eh, digamos, demasiada burocracia. Tú dices Y en aplican, ineficiencia, es como se pierden las empresas privadas también por supuesto exactamente. equivocado. Sí, yo les Ya, comentaba estoy de acuerdo. que haciendo un pequeños cambios en, por ejemplo, cuando tenés que sacar el carnet de conducir, de pasar Sí, a tardar 5 horas a media hora. Y nada sí. más que moviendo algunas cosas, o sea, Mm, utilizando la lógica. sí. Y en eso no se ve porque ni siquiera tienen el incentivo de hacerlo. Mm, Ese es un poco el planteo, digamos, ¿qué hacen con el dinero que ingresa a la intendencia en Ujú. este caso? Pero si hablamos a nivel global o a nivel país, yo supongo que la lógica es la misma. lógico. Entonces yo di mi opinión. Mi opinión es que tú tienes, son dos condiciones necesarias. Ninguna de las dos es suficiente por separado, pero ahí está la condición necesaria de un conocimiento técnico que uno puede ir mejorando y pues refinando soluciones y demás, es que con teoría de restricción hemos hecho muchas cosas. Pero por otro lado está el tema de que otro conocimiento que no es conocimiento técnico es, o sea, podemos llamarlo conocimiento porque es conocer cómo hacer el bien. Uno tiene que aprender a hacer el bien. Uno no aprende, o sea, no nace sabiendo hacer el bien. Tienes que aprender a hacerlo. Y eso es otro tipo de conocimiento que, pues, ahora, al decir estas cosas, parafraseando a C.S. Lewis, supone tal fortaleza estar predicando este tipo de cosas que me siento totalmente fuera de lugar diciéndolas yo. Así Ujú. que, pero sí, pues la calidad moral de los actores, de los que toman decisiones. Y yo creo que ese es principal antes que lo otro, porque llega un punto en que la calidad moral está ya corrupta, está degradada, tú puedes respirar ahí la perversión y le presenta una solución técnica mejor. Y si eso no le llena más los bolsillos, aún así, sea mejorándole la vida a otros, no te la aceptan porque va en contra de sus intereses. Entonces, cuando va en contra de sus intereses de enriquecerse, da lo mismo a costa de qué, y no la aceptan. eh, Eso te habla de la calidad moral. Entonces, la calidad moral es el ingrediente número uno. Javier hizo un post en internet, en LinkedIn hace poco, que yo lo aplaudí, le dije, ok, pero esta cuestión es
simplemente reconocer eso. Sí. Oiga, Y con estuvo eso a las 10:58 y un bizcocho. exactamente, estuvo buena la conversación hoy, que discúlpeme, llegué tarde porque hubo un compromiso previo que se me alargó un poco y me fue bien. Fantástico. Ya contaremos esa historia cuando sean de éxito. Exacto. Por ahora son historias de promesa de éxito. Exacto. Muchísimas gracias, como siempre, por su participación súper activa y nos veremos el próximo jueves, si Dios quiere. Les deseo excelente Dios semana a mediante. todos. Así es. Muchas Igual, un gracias. abrazo. Chao, abrazo. Chao. Muchas Que gracias. estén bien. Paso, un Cuídense excelente. mucho. Éxito. Igualmente, chao.